Lo más destacado en la serie Ranma y medio son sin duda la belleza de sus waifus, chicas que fueron creadas para que los fanáticos discutiéramos hasta el final de los tiempos sobre quién es la más bella. Es absurdo, estas chicas están locas de remate. Ya en este canal tenemos videos de los mejores capítulos de casi todas ellas, pero siempre son buenas las comparaciones, ya que este tema no va a terminar nunca. ¿Quién es la waifu más bella y sexy de Ranma y medio? ¿Se trata de Ukio? ¿Será Champu? ¿Quizás Kazumi o Nabiki? ¿O será la protagonista Kane? Entre muchas otras bellas que aparecen en la serie. Sin embargo, en el video de hoy vamos a tomar los mejores arcos de las chicas principales del anime y vamos a resaltar en el momento que más sobresalieron, o bueno, los que fueron sus momentos más divertidos en la serie. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Hay muchos videos del anime que van a gustarte. Voy a dejarte un enlace en la descripción para que no te pierdas nada de tu serie favorita. Dicho todo esto, comencemos con el video. Comencemos con la waifu del cabello morado. Champu es, como he dicho muchas veces, la chica más sexy de la serie según la comunidad, según los likes, los comentarios y todo eso. Tiene muchísimos capítulos en el anime ya que tiene un papel prácticamente protagónico, siendo el personaje recurrente con más participación después de los miembros de la familia Tendo, cosa que la hace participar en muchísimos eventos importantes de la serie y del manga. Pero en esta ocasión resaltaré el arco de su llegada, el cual comienza en el capítulo 15 o el 18, según como ustedes tengan organizada la serie o los capítulos que tengan, y se extiende hasta que Ranma aprende el truco de las castañas y consigue la bola Fénix de mano de su bisabuela Colón, desarrollando y sentando las bases para lo que sería la participación y la importancia de este personaje para la historia de Ranma y medio. Aquí se explica de dónde nace su rivalidad con la chica del cabello de fuego en un principio, por qué quiere eliminarla y cómo y por qué se enamora de Ranma, aunque al igual que todo en esta serie es una historia loca y hasta en un punto sin sentido, es uno de los personajes que más contexto tienen en todo el anime. Así que vamos a ir viendo buenos y malos, aquí no marginamos a nadie. Quiere eliminar a Ranma por la tradición de las Amazonas, por el mismo motivo que decide casarse con la versión masculina del mismo. Más adelante en este mismo arco se introduce a Colón, un personaje vital para el desarrollo de muchos otros personajes dentro de la serie, como el mismo protagonista o Ryoga, sin contar las aventuras que se desatan por esta señora en todo el anime. También se introduce la transformación en gata de Champu y uno de los rivales de Ranma y pretendiente de Champu, dígase el caso de Mus. Sin duda este es el mejor arco de Champu, aunque sin duda la serie avanza y pasan muchísimas cosas buenas e historias dentro de esto, como el hilo rojo, el jabón mágico, los jarrones y muchos más, ya que sin duda Champu es vital para el desarrollo de Ranma y medio. Pero como ya les expliqué, yo me quedo con el arco de su llegada. ¿Y ustedes con cuál se quedan? Ukio es considerada por muchos como la que sería sin duda la mejor esposa para el protagonista. Pero ¿cuál es el mejor arco de esta preciosa waifu? Pues yo creo que la respuesta es fácil. Para los que vimos la serie, sería sin duda la salsa de amor. Pero ahora entremos en contexto. Estos capítulos no son solo muy divertidos, ya que nos muestran una supuesta boda entre los protagonistas y una convivencia entre Ranma y Ukio viviendo juntos. Comencemos entonces con Ranma y Akane. Aquí se muestra cómo sería una convivencia de esta pareja como esposos en la situación actual. Si Ranma siguiera con todas las novias y pretendientes que tiene, tratando a Akane como la trata, pues el trato que ella le daría sería su recompensa. Y por eso se viene lo importante aquí, cómo sería Ukio en la misma posición. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pues aquí tenemos una esposa que está dispuesta a apoyar a Ranma en todo momento y ante cualquier tipo de situación, incluso preparándole la comida a su esposo y atendiéndolo, mientras él está supuestamente durmiendo con su esposa verdadera. Buenos días, Ranma. Tu desayuno ya está listo. De aquí se viene la opinión de Rumiko sobre la falla inevitable de un matrimonio entre ellos dos, aunque sería el sueño de cualquier hombre que esto pasara. Durante este arco, Ranma le demuestra a Ukio que ella es muy valiosa para él, pero como amiga, y no como una esposa, ya que Ranma, quien ha demostrado en toda la serie un carácter fuerte, en especial cuando se le quiere, está muy apenado por haber dañado la salsa que su amiga preparó hace tantos años y no quiere lastimarla, y por eso prefiere que se arme un desmadre de tamaño mayor. Lo bueno y la reflexión de este arco es que finalmente Ukio termina entendiendo el sentimiento de Ranma y dándose su lugar al mismo tiempo, logrando comprender que no puede cambiar toda su esencia para complacer al protagonista y regresando a su restaurante, el cual había dejado para convertirse en la esposa perfecta. En el manga hay muchas otras historias buenas, pues como saben, esta es la cátedra
cátedra que le dio vida a toda la serie. Sin embargo, el mensaje detrás de este arco me parece genial y es sin duda el mejor arco de esta waifu, al menos para mí. ¿Por qué no tratas a Ukio como me tratas a mí? Te aseguro que en un instante se olvidaría de ti. A mí no me trata así porque en verdad me quiere. Akane es la protagonista de la serie y está desde el momento 1 hasta el final. Está más que claro que es la que más oportunidades y capítulos tiene para elegir, cosa que dificulta mucho poder elegir un arco de los tantos que tuvo esta preciosa waifu en la serie. Pero si tengo que elegir algo de la waifu del cabello corto azul, sin duda terminaría eligiendo la Navidad sin Ranma, o Ranma es un Don Juan. En ambos capítulos pasan cosas interesantes con la relación de los protagonistas. En el capítulo de la Navidad, Akane deja un mensaje claro a todas las chicas que se la pasan acosando al protagonista, dejándole saber a todas que Ranma va a ser su esposo y que están perdiendo su tiempo al tratar de conquistarlo. Estoy seguro de que ese momento fue épico para los seguidores de la serie, debido a que todo el mundo quería un desarrollo más profundo en la relación de los protagonistas. Hay una cosa que el Coco no tiene: el poder del amor. Y por eso destaco que los momentos donde esto se pudo ver fueron épicos, como en el caso de este capítulo. Por lo mismo digo que me gusta el capítulo en donde Ranma enamora a todas las chicas y nos da a la fanaticada lo que queríamos ver, un poquito de amor para Ukio y un poquito para Champu. Sin embargo, destaco este momento como algo especial para Akane porque Champu y Ukio no hicieron nada nuevo, ellas siempre han estado interesadas en Ranma. Lo que sí fue nostálgico fue ver a Akane triste y celosa, además de confesándole sus sentimientos a Ranma, aparte de aceptar muy tranquilamente las muestras de cariño de nuestro protagonista, cosa que no se ve de manera frecuente en la serie. No sé si será por la bandita, pero mi corazón late muy rápido. Destacar momentos de Kazumi no es tan difícil, debido a que ella no tiene muchos capítulos en la serie y de hecho casi ninguno son canon. Las aventuras de esta waifu prácticamente fueron para complacer a la fanaticada, pero como este video se trata de elegir, diría que las aventuras en el parque con la familia Tendo fue un capítulo muy divertido, ya que aquí el Dr. Tofu se animó a invitar a nuestra chica a salir. O bueno, no fue que se animó, se le presentaron las circunstancias para que esto pasara. Sin embargo, ya que se tomó la decisión y se le presenta la oportunidad, decide hacerlo bien. Aunque sea con toda la familia encima, se puede ver que la cita entre ellos dos se logró. Además de que nuestra waifu cocinera demuestra también sus talentos extremos cuando quiere manejar el auto y ganar la carrera, demostrando que tiene otros talentos aparte de la cocina. Siempre es mejor conducir despacio y con precaución. El caso de la preciosa Nabiki también me resulta fácil, ya que en el canal he hablado varias veces de los acontecimientos en el manga, y si tengo que resaltar algo de esta waifu siempre será su capítulo en el manga donde se muestra su estilo de combate y aparece el único hombre que prácticamente puede ser una pareja perfecta para ella. Sin embargo, como muchos solamente han visto el anime, aquí vamos a hablar de algo más visual, y resalto aquí dos capítulos de esta preciosa waifu: el capítulo de la profecía de Kuno y el capítulo donde es novia de Ranma. En ambos episodios la trama es una burla total y no tiene nada de serio. En el primer capítulo, un vidente le dice a Tatewaki que va a encontrarse a su futura esposa siguiendo una serie de pasos que lo llevan directamente hacia Nabiki, pero este charlatán sin siquiera mirarle la cara le pide matrimonio y luego descubre que es ella, armando así todo el desmadre de este capítulo. Kuno le monta a su altar, la invita a salir e incluso le pide intercambiar diarios mientras nuestra chica se vive el momento, aunque sabe que todo esto es una charlatanería del relámpago azul de Furinkan. El segundo capítulo que mencioné de esta waifu creó dudas en toda la comunidad, cosa que sinceramente hasta el sol de hoy no comprendo el porqué. Nabiki se dispone a molestar a su hermana pequeña, la waifu del cabello pelo corto azul, ya que a toda la familia de cierta forma le molestan los celos incontrolables de Akane. Nabiki hace esto más para molestarla que para enseñar, pero bueno, la reina de las deudas se convierte en la novia de Ranma, y aquí es realmente donde resalto lo siguiente: la gente se basa en decir que al final Nabiki dice que si hubiera sabido que el castigo de Ranma era declararle su amor, se hubiera quedado con él, tomando esto como interpretación para crear una duda de que le interesaba o no el protagonista. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad. Pero nadie toma en cuenta que Nabiki le dijo a Kazumi en el mismo capítulo, antes de que todo esto explotara y pasara, que estaba bromeando y que no le interesa a Ranma para nada. De la misma manera, nadie toma en cuenta de que quizás se refería a continuar con la broma, como hizo durante todo el capítulo, y pienso que sería lo más lógico. Pero hay un tercer motivo todavía más importante que esos dos: nadie toma en cuenta las verdaderas palabras del manga, la cual por las traducciones fueron diferentes. Pero no va a ser divertido si armo toda una teoría y se los digo en un video que no tiene nada que ver con este tema, así que sigamos. Hace mucho tiempo que estoy enamorada de Ranma, esto me duele. Es broma, ¿verdad? Sí,
Esto no está bien, Nabiki. Con estas cosas no se debe jugar. Hay muchísimas otras waifus que tuvieron una participación en 1 o 2 capítulos, y como casi nunca hablamos de ella en el canal, pero Kodachi tuvo una participación en capítulos muy divertidos, como la guerra de los Kunos, la visita a la mansión Tatewaki, entre muchos otros, además de ser una de las pretendientes que participó en casi todas las competencias en las que se luchaba por quedarse con el protagonista. No se le da mucho desarrollo a este personaje, pero sin duda es una de las chicas estelares de la serie. A muchos ella no les gusta, pero no sé, quizás más adelante hagamos los mejores capítulos de ella. Y así podríamos seguir hablando de muchas otras waifus y sus mejores capítulos, pero quiero ver qué tanto les gusta este video a ustedes, para así continuar con una o varias partes, porque definitivamente lo mejor de este anime son sus preciosas chicas. Pero ahora te pregunto a ti, ¿quién es la chica más preciosa de Ranma y medio? ¿Y cuál tiene el mejor arco dentro de la serie? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!